En otra entrevista más de Entrevistas con Ortuño, en esta ocasión nos encontramos en la casa solariega de don Fernando Cano Valdés, justo después de que el 22 de julio cumpliera 91 años de edad, dado que don Fernando Cano nació un día 22 de julio, pero del año de 1924. Don Fernando, es un grato placer estar aquí con usted en esta ocasión para realizar una entrevista donde usted nos cuente algunos pormenores, algunos detalles trascendentes, tanto en la vida familiar como en la vida comercial, como en su época de un hombre importante, de las finanzas y en particular de una época de oro en el comercio establecido de Huetamo. Pero en especial nos gustaría que nos platicara cuáles son las remembranzas más viejas que tiene usted desde sus vivencias cuando empezó a abrir los ojos. ¿Cómo nos describe aquel Huetamo de los años de 1930 a 40 que usted tenga todavía presente en su memoria? Pues muy poco, porque ya ves que el tiempo borra las cosas. Sí. Pero yo la niñez mía la pasé en México. Sí. Pero cuando regresé aquí a Huetamo, en el año de 1940 y tantos, Sí. ya encontré otro Huetamo diferente al que yo veía, ¿no? Yo estaba chamaco aquí, pues Huetamo a todos lados, ¿no? Y ya cuando regresé ya de joven, pues ya había otras familias, había otras costumbres ya casi, ¿no? Así es. Y Don Fernando, en ese tiempo de los años de 1943, ¿ya había alguna carretera que permitiera el traslado en autobuses a Huetamo, o todavía era la cuestión de la arriería, o era por el aire o por agua? Porque también había barcos que traían. ¿Cómo Sí. eran las comunicaciones en aquellos años? Del 40 Ajá. al 50, ¿no? Sí, descríbanlo. Esa década, Sí, pues fíjate, si no, veníamos por tierra y por agua. por tierra y por agua. Nos veníamos por el río hasta Siricico. Ahí desembarcábamos En barco. en barco. En un viaje que empezaba en México en tren. ¿O cómo? En México te pasabas a Iguala en autobús. En autobús. Ajá. De Iguala a Balsas, en tren. En tren. De Balsas se embarcaba uno por todo el río Balsas a desembarcar aquí en Siricícuaro. Más o menos de Puerto de Balsas a Siricícuaro, ¿de cuántos días era la trayectoria? 3 días navegando por el agua. Sí, En algunos lugares del río había pueblos donde podían comer, descansar y poder habituallarse de nuevo. Sí, había poblados donde comíamos y luego comprábamos para cenar. Así es. Desembarcábamos aquí en Siricícuaro. En Siricícuaro. Y de ahí había un carrito que nos traía a Huetamo. En alguna vez me ha platicado usted que tuvo y realizó un viaje con Salvador Pineda, el Sí. cirandarense. Porque el barco nos bajaba en Siricícuaro y de Siricícuaro nos veníamos ya en carro. Sí. Para acá. Y él seguía hasta Cirándaro, en Sí. el mismo barco. No se bajaban aquí en Siricícuaro. Los vuelos en avión, ¿cómo eran? ¿De dónde despegaban? ¿Era del aeropuerto internacional? ¿Cómo era el compromiso para hacer un viaje en avión? Había una línea. Una aérea, línea. ¿La de Panini? La de Panini. Ah, ya. Exactamente. Ahí nos embarcábamos en el avión, Sí, en Toluca o en Zitácuaro. así es. Volábamos de Zitácuaro, tenía vuelos de Zitácuaro y de Toluca. Y entonces venía a Huetamo y a veces iba hasta Altamira. Perfecto. ¿Nunca recuerda usted algún accidente o algún problema que tuvieron ustedes en el aire? Aquellos viajes que hacía constantemente con don Manuel Ugarte para ir a traer las películas Sí. del cine tropical, ¿nunca hubo problemas? Pues yo no me acuerdo ahorita de alguno porque era muy precavido el piloto, era Anaya, Así el es. señor Anaya le decíamos. Y era muy precavido, todo el tiempo traía el avión sentado. Por eso yo no me acuerdo de accidentes.
Don Fernando, me gustaría mucho que nos platicara cómo fue aquella hermosa boda que tuvo usted con doña Toñita. ¿Cómo fue que en aquella ocasión tenía que verse realizado una misa a las 5 de la mañana? Se oyen las campanas cercanas del templo y para las 8 o 9 de la mañana ya estaba programado el viaje de luna de miel porque tenían que salir en avión. Sí, el avión nos estuvo esperando a que saliéramos de misa. Saliendo de misa del casamiento, Sí. pues nos volvimos a volar al aeropuerto. Y allá en Morelia también nos estaban esperando en el aeropuerto. Voló directamente a Morelia. A Morelia. Y tenían preparado un banquete en Pátzcuaro. En Pátzcuaro. Entonces nos fuimos a Pátzcuaro a comer y ahí pasamos todo el día y la noche. Don Fernando, ¿cuántos años duró ese feliz matrimonio de don Fernando y doña Toñita? Pues nos casamos en el año de 1950. 1950. Ajá, y ella murió ahora en el 2010. Fueron 60 años, 60 años de feliz matrimonio. Precisamente fuimos a misa para celebrar los 60 años y regresamos aquí a la casa, nos hicieron una fiestecita y ya teníamos 60 años. Ese año murió mi señor. Don Fernando Cano también lo recordamos como un administrador de largo alcance, trabajando lo mismo en el comercio de Huetamo que también para el gobierno del estado. ¿Cómo fue esa transición? ¿Cómo es que llega usted a hacer ese cargo de la administración de los dineros del municipio por largos años? Pues me llamaron, yo no solicité nada. ¿No? Ah, así fue. Me llamaron para que me hiciera cargo de la tesorería municipal y luego de administrador de rentas. Sí. En la administración de rentas duré 22 años. 22 años. Iba por 2 meses, nada más a cubrir un interinato ahí que habían corrido al administrador anterior. Sí. Y me llamaron a mí, como sabían que yo le hacía algo a los números, ¿no? A la administración, me llamaron a mí. Y tardé 22, 23 años. Pero antes usted ya había trabajado en empresas que administraba aquí en Huetamo, Sí, empresas comerciales, cerveceras, etcétera. ¿Qué recuerda de quiénes fueron los patrones con quién trabajó? Yo trabajé con don Enrique Pérez. Don Enrique Pérez, perfecto. Y después se quedó mi cuñado con el negocio. Sí. Y yo seguí, desde luego, porque él contaba con mi apoyo para seguir el negocio. Y seguimos. Se llamaba mi cuñado José Díaz. José Díaz. Casó con una hermana mía. ¿Cuántos hijos fueron del matrimonio de don Fernando Cano y doña Toñita? Fueron 6 y murió uno, quedan 6 hijos. De aquellos tiempos hermosos del Huetamo del ayer que ya se fue, hay un dato hermoso que siempre lo hemos platicado con usted, pero hoy quiero sacarlo a colación porque es un detalle hermoso de un tema musical que predomina en la región de la Tierra Caliente y que es nada más ni nada menos el gusto, porque es un gusto. Felicidades, y que lo compuso un tío suyo que se llamó Jesús Bañuelos. Don Jesús Bañuelos de Ciudad Altamirano. Y usted dice que fue testigo del nacimiento de esa canción de Felicidades aquí en Huetamo. ¿Cómo fue esa situación? ¿Cómo fue ese dato tan importante? Mi tío Jesús era muy amigo del licenciado Lubiano, de aquí de Huetamo, el papá de Pepe Lubiano. ¿Cómo se llamaba él? ¿Don Chonito? No. ¿Cómo se llamaba? Jesús Bañuelos. Don Jesús Bañuelos, sí, el señor Lubiano. El señor era licenciado, pero yo no me recuerdo ahorita. ¿Se casaba en esa ocasión? Sí. ¿Se casaba? ¿Con quién se casaba el licenciado Lubiano? Pues con su esposa, era una señora pariente de mi mujer. Ajá. Doña, no recuerda el nombre de ella. No me acuerdo. Pero resulta que era de la familia que se casó con el doctor Ayón. Ah, ya. Era Lubiano. Lubiano, también Lubiano. Y cuando llega don Jesús Bañuelos a Huetamo a estar presente en la boda, sucede lo que acontece. No traía regalo, no traía qué ofrecer. ¿Y entonces qué pasó? Le dijo a sus parientes, porque eran parientes. Ajá.
que le dispensara que no traía ningún regalo porque no tenía dinero. Sí. Pero que le había hecho una composición musicalita, a ver si le gustaba. Así es. Y se arrancó la música que traía con felicidades. Ese fue el regalo de bodas. El tema Felicidades. Tema felicidades. ¿Estuvo presente usted? No, yo no, pero fue famoso en todo Huetamo. Ah, ya. De ahí ya. nació Felicidades. Bueno, don Jesús Bañuelos pasa a ser a la posteridad como uno de los grandes músicos de la Tierra Caliente de Guerrero, Michoacán, junto con el violinista de Tlapehuala, Isaías Almerón, con los con grandes como don José Juan Corona. Reynoso, con don José Corona aquí en Huetamo, con aquellas orquestas que florecieron a principios del siglo XX en Huetamo y toda una época muy hermosa. Don José Corona era el gran músico. Sí, Tocaba música clásica. música clásica. Y él nomás con sus cuadernitos de notas de los musicales, él sacaba unas verdaderas ejecuciones. Bueno, que es hermosísimo recordar eso. Nos gustaría finalmente que nos hablara un poquito cómo nació la organización de los famosos Chupamaros. ¿Qué recuerda de eso con su hermano? Sí, con los Chupamaros, mucho intervino también el doctor Damián, que le decíamos el Tribilín. Sí. Pues imagínense, nos juntábamos a platicar, a tomar una copita y vamos a hacer un club. ¿Cómo? Pues de ahí salió en una reunión que se iba a llamar el Club de los Chupamaros. ¿Por qué? Porque pues, chupábamos. Claro que sí. Nombres que recuerde de los fundadores de esa organización. El Tribilín era uno de los primeros. Sí, José Arellano, sí. yo y Roberto, y ¿quién más estaba? Ahí estaba el señor Callado. Sí, también. Sí, era un grupo, dijeron, llámale unos 10. Vamos a hacer el club, ¿cómo le ponemos? Pues de los Chupamaros, nos juntamos a chupar. Pues vamos a poner los Chupamaros. Y así le quedó, los Chupamaros. Don Fernando Cano Valdés, nieto del general don Leonardo Valdés, de gran Valdés. historia en la intervención francesa y después un hombre que deja mucha huella aquí. Estamos muy agradecidos por su anuencia a realizar esta entrevista aquí en su casa, don Fernando. No sé si quisiera agregar alguna cosa que en su cabeza tuviera presente, que quisiera dar a conocer y que no nos recordamos nosotros. Pues nada más de lo personal, Sí. que me aceptó como novio una hija de don Alejandro Ochoa. Doña Alejandra, que era doña Toñita. Toñita. Sí, Don Alejandro en aquel tiempo era una persona muy importante, político, fue presidente municipal, tesorero, ocupó todos los puestos ahí, ¿no? sí, Y no aceptaba, pues, me platican que tenían otros pretendientes por ahí, las hijas de él, no las aceptaba, y el que aceptó fue a mí. perfecto. Yo me sentí muy honrado, desde luego, ¿no? Porque me dio la oportunidad. Yo llegaba a su casa a platicar con una hermana. Ella estaba estudiando en Morelia, contaduría. Y cuando venía de vacaciones o algo, yo la veía aquí. A veces iba hasta Morelia a verla. Nosotros tuvimos un noviazgo a la antigüita, dijéramos, ¿no? Sí. Nos veíamos y nos citábamos, nos escribíamos. Un noviazgo a la antigua. Y ella me aceptó. Yo aquí ya trabajaba en la tienda de don Enrique Pérez. Así es. Don Fernando, pues le deseamos un feliz 91 aniversario que lo acaba de festejar rodeado de sus hijos, de sus familias y de sus amigos, de lo que queda también de los Chupamaros. Así Muchísimas felicidades y muy agradecidos con su entrevista que nos permite en esta hermosa casona de aquí del centro de la ciudad de Huetamo. Muchas gracias. Que es mía y de ustedes también. Gracias, muy agradecidos, don Para Fernando servirle. Cano Valdés.